Bueno, listo, hermanos. Vamos allá. Vamos a hablar sobre Pedro. Yo sé que esta historia pues la hemos escuchado seguramente, ¿no? La hemos leído muchas veces. Sobre Pedro. Y bueno, fijaros que, o lo que yo he visto cuando he estado profundizando en esto, ¿no? Y es que Pedro no empezó a seguir a Jesús el primer día que lo conoció. Pedro no lo dejó todo en el primer, con el primer encuentro que tuvo con él. Pedro no fue transformado así, pum, en un instante, sino que Pedro pasó por un proceso. Porque, por ejemplo, si nos vamos al Evangelio de Juan, capítulo 1, del verso al 40 al 42, vemos que su hermano Andrés lo lleva ante Jesús. Es como que se lo presenta, dice, mira, ¿verdad? Y en ese momento ocurrió algo muy fuerte, ¿no? Fue cuando es que Jesús lo miró y le cambió el nombre. Le dijo, tú eres Simón, pero serás llamado Cefas. Es decir, Jesús ya veía algo en él, aunque todavía no lo era. Con lo cual, vemos que ese encuentro no cambió su vida todavía. Pedro volvió a su barca. Bueno, más que volvió, estaba en su barca, o sea, él estaba en su rutina, volvió a su trabajo. Quiero decir que él no había sido tocado, no había sido transformado. Sí, había escuchado de Jesús, lo conocía y tal, pero se quedó ahí. O sea, él siguió siendo un pescador. Y viendo esto es más común de lo que parece, porque hay mucha gente hoy que ha tenido un encuentro con Dios, que ha sentido su presencia, que ha visto con sus ojos algo real, pero sigue siendo igual, no ha cambiado nada. Cree, pero no ha rendido su vida. Y fijaros, no solamente eso, sino si nos vamos en el Evangelio de Lucas, un capítulo anterior al que vamos a ver hoy. En el versículo 38 y 39, Jesús entró en la casa de Pedro y sanó ahí a su suegra. Es decir, Jesús ya había estado en su casa. Jesús ya había tocado a su familia. Jesús ya había hecho un milagro personal. O sea, ya había entrado en su entorno íntimo. ¿Os dais cuenta, hermano? Y aún así, él seguía con su vida normal. Tú puedes ver milagros y no haber rendido tu vida a Dios. Tú puedes tener experiencias y no haber obedecido. E incluso tú puedes conocer a Jesús y no seguirle de verdad. Ahora bien, entonces, ¿qué fue lo que cambió todo? ¿Qué hizo Pedro que pasara de conocer a Jesús a dejarlo todo por él? No fue una predicación, no fue en un culto, ni fue en un momento emocional. Fue una palabra en medio de su realidad. Por eso, en el capítulo 5 de Lucas nos muestra este punto, el punto de quiebre. Con lo cual, vemos, hermanos, Pedro no fue transformado cuando conoció a Jesús, que va. Fue transformado cuando lo obedeció. Con lo cual, esto que vamos a ver hoy, ahí es el momento exacto donde una vida cambia, el punto donde lo natural se cruza con lo sobrenatural y el instante donde un hombre deja de ser quien era y empieza a ser quien Dios dijo que sería. Con lo cual nos vamos al capítulo 5 de Lucas. Dice el verso 1. En cierta ocasión, estando Jesús junto al lago de Genesaret, la multitud se agolpó a su alrededor para oír la palabra de Dios. Él vio 2 barcas cerca de la orilla del lago, y los pescadores que habían descendido de ellas estaban lavando sus redes. Subiendo a una de ellas, la de Simón, le rogó que la alejara un poco de la orilla. O sea, fijaros, Jesús llega, los pescadores están limpiando las redes, Jesús se sube a la barca de Pedro sin pedir permiso y Pedro estaba ahí en su barca limpiando, arreglando las cosas y dice que le rogó, o sea, le dijo, oye Pedro, rema, empuja la barca, no sé, llévame más adentro. Boga mar adentro, decía, ¿no? No, eso después. Primero un paso, el otro es el siguiente. Primero le dijo, empújame, aléjame un poco de la orilla, Pedro. Y fue ahí cuando dio el discurso.
y sentado en ella enseñaba a la multitud. Cuando terminó de hablar, le dijo a Simón, rema lago adentro, o boga mar adentro, y echad vuestras redes. Y le respondió Simón, maestro, hemos estado toda la noche trabajando y no hemos pescado nada. Pero puesto que tú lo dices, o en otra versión dice, pero en tu nombre echaré la red. Así lo hicieron y recogieron tal cantidad de peces que su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que acudieran en su ayuda. Ellos vinieron y se llenaron ambas barcas hasta el punto que casi se hundían. Al ver esto, Simón, Pedro, cayó de rodillas ante Jesús y dijo, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. La gran cantidad de pesca capturada fue causa de temor, fue causa de que el temor se apoderase de él y de todos los que estaban con él. Lo mismo les ocurrió a Jacob y a Juan, hijos de Zebedeo, compañero de Simón. Pero Jesús le dijo a este, ¿a quién? A Pedro. Estaba con Pedro. Dios había fijado su mirada en Pedro. No temas, desde ahora serás pescador de hombres. Después trajeron las barcas a tierra y dejaron todo y siguieron a Jesús. Wow, esto es tremendo, hermano. Dios entra ahí, en tu escenario, en tu vida normal. O sea, lo cotidiano en tu vida puede ser un lugar de encuentro. Porque si fijaron en el verso 1, dice, estando Jesús junto al lago de Genesaret. O sea, Dios se mueve donde nadie lo espera. Mucha gente se cree que Dios está en la iglesia, que está en el altar, que está en un momento de adoración, en un momento de oración, en el culto. Pero aquí Dios aparece ahí en un lago, en medio del trabajo, en medio de un día normal. Fijaros, hay mucha gente que piensa y dice, cuando ore, Dios se va a mover, cuando ayune, Dios me va a hablar, cuando esté todo espiritualmente, entonces Dios cuando va a actuar. Pero no siempre es así. Lucas capítulo 5 nos muestra otra realidad diferente, y es que Dios irrumpe sin previo aviso. Dios entra sin que tú lo estés buscando. Dios aparece ahí, en medio de lo común. Por ejemplo, con Moisés. Moisés no estaba orando, estaba trabajando, cuidando ovejas, y Dios se le aparece ahí en una zarza. No en el templo, sino ahí en el desierto. O sea, ¿qué quiero decir con esto? Que Dios no está limitado en lo espiritual. Él invade lo natural. Pedro ni estaba en ayuno, ni estaba en adoración, ni estaba buscando un mover del espíritu. Que va, él estaba cansado, él estaba frustrado, no había resultados. Y Pedro tenía una vida, tenía una familia, él tenía cosas que pagar. Verso 5. Hemos trabajado toda la noche y no hemos pescado nada. Ayer nosotros fuimos a dar una vuelta aquí en el pueblo y cada año, en esta fecha, hay una feria que se llama la Feria del Perro, del Podenco, donde pues hacen actividades, hay mercados, música, comida y tal. Y nosotros el año pasado pues montamos, el ayuntamiento nos dio permiso y pusimos un puesto. La hermana Pérsida con todas las cositas. montó muchas cosas referente a la feria del Podenco, porque es hay muchos aquí en este pueblo, los cazadores y tal. Bueno, ¿qué quiero decir? Un tipo de perro pequeñito cazador que ladra y hace mucho ruido. Bueno, ¿qué quiero decir con esto? Que cuando estaba meditando en esta palabra, yo me sentí identificado, porque nosotros estuvimos 2 días, sábado y domingo, y no vendimos nada. Lo que vendimos fue a gente que conocíamos, y lo que ganamos lo gastamos pues para comer allí, porque estuvimos todo el día entero. Y el día siguiente, el domingo, pues hasta la tarde. Y el día anterior hasta las 10 y pico de la noche. Y salimos contaminados porque no paraba de haber reggaetón y música asquerosa y ¡buah! Yo me siento identificado. Hemos trabajado toda la noche y no hemos pescado nada. Hemos estado un fin de semana entero y no hemos vendido nada. Esto es para los que trabajen por su propia cuenta, ¿no? Porque hay trabajo no sé, trabajas para una empresa, tienes tu jefe, tu patrón, y él te paga, ¿no? Pero aquí no. Con lo cual, hermanos, Jesús no esperó a que Pedro estuviera bien. Jesús entró en el escenario cuando él estaba vacío, cargado, cuando él estaba frustrado. O sea, Dios no llega siempre cuando tú te sientes fuerte. Muchas veces llega cuando tú te sientes agotado.
Jesús le dijo a Pablo, oye Pablo, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. O sea, Dios no necesita tu mejor momento, Él se glorifica en tu debilidad. Es por eso que Dios entra en medio de tu fracaso. Porque aquí hay algo que tienes que entender sí o sí. Es que Dios no evitó la noche sin pesca. Él permitió ese vacío, esa frustración para poder introducir su poder. Amén. Porque si Pedro hubiera tenido éxito, si él hubiera pescado esa noche, no sé, atunes, Total. merluza, sepia, bogavante, no sé, imagínate allí. No habría escuchado igual, no habría obedecido igual, no habría reaccionado de la misma manera. Con lo cual Dios usó ese vacío para preparar el encuentro. Imagínate, no sé, un hermano que lleva semanas orando y no siente nada, está cansado, no ve fruto, siente que se ha quedado estancado y justo en ese momento escucha una palabra, Dios le habla, algo se enciende, ¿qué pasa? No fue cuando estaba fuerte, fue cuando estaba vacío. Eso no quiere decir que Dios nos hable, ¿no? En cierto momento. O por ejemplo, no sé, estás en tu casa, estás haciendo la comida, limpiando con tus hijos, de compras, o echándote, estás en la siesta, viendo, no sé, viendo cosas en el móvil, pensando en otras cosas, y de repente, ¡boom!, una palabra viene, una revelación, una visión, una dirección clara. Dios se manifiesta en tu vida. ¿Qué es esto? Esto es Lucas, capítulo 5 en tu vida. Y presta atención porque no puedes dividir tu vida en modo espiritual y modo normal. ¿Qué significa no dividir tu vida en modo espiritual y modo normal? Lo que significa es que no hay dos vidas separadas de ti. No. Una espiritual donde tú oras, lees, meditas, adoras, cantas, bailas, saltas, predicas, ministras. Y otra vida normal donde está tu familia, tu casa, va a comprar, va aquí, va allá y tal. Eso es una división mental, pero no es real. Y todo lo que hacéis, sea de palabra y de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor. Todo es todo. No solamente cuando oras ni cuando lees la Biblia. Todo lo que haces. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que tu relación con Dios no se apaga cuando tú dejas de orar. Que la presencia de Dios no desaparece cuando entras tú en lo cotidiano. Que Dios no se limita a momentos espirituales. En otras palabras, tú no entras y sales de Dios. Vives constantemente en Él. Hechos capítulo 17, verso 28. Porque en Él vivimos, nos movemos y somos. Con lo cual, ¿qué es Lucas 5 en tu vida? Estás cocinando, estás trabajando, estás limpiando, estás ahí como Trinidad. Estás echándole gasolina al coche, estás jugando con tu hija, con tu nieto, y de repente, ¡boom!, Dios irrumpe en tu vida. Te viene una dirección clara, sientes que tienes que orar por alguien, te viene una palabra, una visión, se te abre el entendimiento. Eso es exactamente lo que le pasó a Pedro. Él estaba trabajando, no estaba buscando un culto, no estaba él en modo espiritual. ¿Qué va? Es verdad. Y Jesús apareció en su rutina, ¿sí o no? Irrumpió lo sobrenatural en medio de lo natural. Estás con Dios orando, estás con Dios cocinando, estás con Dios cuando estás con tu hija, con tu hijo, con tu nieto, con tu vecino. Estás con Dios cuando estás viendo una película, estás con Dios cuando estás caminando por la calle. No cambia su presencia, cambia tu conciencia, hermano. No es que Dios aparezca de repente, es que tú te das cuenta de que Él ya estaba contigo ahí. Y no dividir tu vida significa vivir consciente de Dios en todo momento. Grábate esto. Tú no tienes momentos espirituales. Tú tienes una vida en la que Dios está siempre presente. ¡Wow! O sea, necesitas reconocer a Dios en lo cotidiano. Dios no te está esperando ahí en el altar. Dios está contigo en la cocina, en la calle, en la casa, en el trabajo. Con lo cual, deja de esperar el momento perfecto, deja de pensar que Dios solo te habla en lo espiritual, deja de limitar a Dios a un ambiente y empieza a vivir atento, sensible, disponible. Cuando estés en lo cotidiano, no te desconectes de Dios, no entres en modo automático, no vivas distraído.
Dile, Señor, aquí estoy. O sea, es tan simple realmente, pero la religión complica tanto las cosas. Con lo cual, hermanos, Dios está buscando irrumpir en tu vida tal y como tú estás. Si tú hoy estás cansado, si hoy tú estás frustrado, no ves los resultados, ese es el lugar perfecto para que Dios entre. Porque el encuentro no depende de tu estado, depende del propósito de Dios. ¿Estáis conmigo, hermanos? No fue en el templo donde Pedro fue llamado, fue en el cansancio donde su destino comenzó. Porque Dios ve tu realidad antes de intervenir. Fijaros, el verso 2, ¿qué dice el verso 2? Vio 2 barcas. O sea, Dios no actúa a ciegas. Antes de que Jesús dijera una palabra, antes de que Él dé una instrucción, antes de que ocurra el milagro, Él mira, Él observa, Él contempla. Esto revela realmente cómo opera Dios. Dios no responde impulsivamente, Dios no improvisa, Dios no actúa por reacción, Dios observa con intención. O sea, tú ves las circunstancias, pero Dios ve la profundidad. Y fijaros, las barcas vacías, ¡ja! Eso es más que un detalle. Porque no eran solamente barcas, eran el resultado de una noche entera. Dentro de esas barcas habían horas invertidas, energía gastada, expectativas rotas, claro. Exacto, desilusión, esfuerzo sin recompensa. ¿Y qué pasa? Que Jesús lo ve todo. Dios no solo ve lo que haces, Él ve también lo que a ti te ha costado. Porque hay luchas que nadie ve, hay oraciones que nadie escucha, intentos que nadie reconoce, hay procesos que nadie entiende, hermano. Pero Dios sí. Hebreos capítulo 4, verso 13 dice, no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. O sea, ¿qué quiero decir? Que nada se le escapa, nada pasa desapercibido. Y Dios ve lo que tú das por perdido. Porque Pedro ya había cerrado la jornada. Pedro ya estaba lavando las redes, ya había terminado, ya había asumido de que ya no había nada más. O sea, donde tú ves el final, Dios ve un punto de intervención. Y aquí es donde nosotros fallamos muchas veces. Porque cuando nosotros no vemos resultados, empezamos a pensar, oye, esto no está funcionando. ¿Será que Dios no está conmigo? Algo estaré haciendo mal. Algo se acabó. O lo mismo, un demonio anda suelto por ahí. Esto es para los que ven demonios por todos lados. O lo mismo, un demonio se ha metido en el agua y ha espantado a los peces y no han podido pescar. No, Dios mío, el cielo no funciona así. Vale. Salmo 33, verso 18. He aquí el ojo del Señor sobre los que le temen. O sea, el ojo del Señor está puesto sobre ti. Incluso cuando tú no ves nada. Y esto es una maravilla realmente, poder entender esto, poder profundizar y sacar todo esto, hermanos. Imagínate una persona que sirve a Dios fielmente, que está dando palabras, está orando por la gente, pero ¿qué pasa? Que no ve grandes resultados. Y dentro empiezan a pensar, no sé, esto no está dando fruto. Pero Dios está mirando otra cosa. Él está mirando su fidelidad, su constancia, su corazón, su proceso. Mientras que el hombre mide resultados, Dios mide la transformación. Porque Dios está viendo cómo hablas, cómo reaccionas, cómo te mantienes, cómo respondes en lo pequeño. O sea, Dios no se enfoca solamente en lo visible, se enfoca en lo invisible. Por eso, hermano, Jesús no solamente vio 2 barcas. Jesús vio el momento perfecto para hablar. Dios mío, qué Dios tan grande tenemos, hermanos. Dios no llega tarde, llega justo cuando tu corazón está listo para responder. Porque si Jesús hubiera hablado antes, Pedro no habría escuchado igual. Si hubiera hablado ahí en medio del éxito de esa noche de pesca, con los atunes, haciéndose fotos ahí con la rosada, Pedro no hubiera obedecido igual, hermanos. Claro que no. Con lo cual, escucha esto, no confundas
silencio con ausencia. No confundas proceso con abandono. No confundas vacío con el final. Porque aunque tú no veas el movimiento, Dios sí está mirando tu vida, hermanos. Repite lo que están tomando nota. Esto es, no confundas. No confundas silencio con ausencia. Lo están copiando. No confundas proceso con abandono. Y no confundas vacío con el final. Porque aunque tú no veas el movimiento, no veas las cosas, Dios sí está ahí mirando tu vida, hermano. Y si tú estás viviendo una temporada así, presta atención. ¿Qué tienes que hacer en esta etapa? Muy práctico, número 1, no te definas por el resultado, porque tu valor no está en lo que produces, está en quién tú eres delante de Dios. Número 2, no te apagues por el vacío. El hecho de que no haya fruto visible no significa que Dios no esté obrando. Y número 3, mantente disponible, porque cuando Dios hable, necesitas estar en posición de responder. Con lo cual, hermanos, grabaos esto. Jesús vio las barcas vacías antes de hacer el milagro. Él vio el esfuerzo, él vio el cansancio, él vio la noche, él vio el proceso y aún así él decidió intervenir. Con lo cual, si tú hoy en esta noche te sientes vacío, cansado, sin resultado, no estás fuera del plan de Dios. Estás en el punto donde Él te está mirando. Qué bueno. Vamos más allá, vamos más profundo. Dios solo te pide un pequeño paso antes del milagro. ¿Por qué? Porque la obediencia progresiva es la llave que abre lo sobrenatural. Qué bueno. Repite. Dios solo te pide un pequeño paso, algo pequeño antes del milagro. Porque la obediencia progresiva es la llave que abre lo sobrenatural. Hermano, fijaron el verso 3. Vamos allá. Presta atención. Dice que subiendo a una de ellas, Jesús se subió a la barca, la de Simón. Simón estaba ahí en la barca y le rogó que la alejara un poco de la orilla. Jesús iba a predicar, le dijo, muéveme esta barca, no sé, empújala. Wow, este detalle, es que la Biblia está lleno de detalles maravillosos, pero no le prestamos atención. Cuando nosotros empezamos a profundizar, a escarbar, o sea, sacamos cosas tremendas, hermano. Y aquí empieza uno de los principios más poderosos del reino, porque Dios no comienza con lo grande, empieza con lo pequeño. Y presta atención, porque este detalle muchos lo han pasado por alto. Un poco, le rogó que la alejara un poco de la orilla. Jesús no le dijo, oye, Pedro, deja tu vida ahora mismo. Jesús, que diga, Pedro, ven, sígueme, ya. Pedro, entrégamelo todo. No, le dijo, muéveme un poquito más allá. Y esto es tremendo, hermano, porque ese poco puede parecer insignificante, pero en realidad es una prueba del corazón. O sea, ¿qué quiere decir esto? Aquí hay una revelación profunda. Y es que Dios mide tu disposición en lo pequeño antes de confiarte algo grande. Porque el que es fiel en lo muy poco, también lo es en lo más. Es decir, lo pequeño no es pequeño para Dios, es un filtro. Pedro podía haber pensado, oye, ¿este qué hace subiéndose a mi barca? ¿Por qué yo voy a tener que mover la barca? Esto no va a cambiar nada. Yo estoy cansado, déjame tranquilo, me quiero ir a la cama. Pero no lo hizo, sino que Pedro respondió. Y en ese momento se activó el proceso y Dios lo subió de nivel. ¡Wow!
porque después del poco viene el boga mar adentro. Aquí ya no es orilla, aquí ya no es control, aquí ya no es lógica, aquí es profundidad. Con lo cual, si tú respondes en lo pequeño, Dios te lleva a lo profundo. Pero si tú ignoras lo pequeño, te quedas ahí estancado. Y es aquí donde apareció el verdadero conflicto. Maestro, hemos trabajado toda la noche. O sea, Pedro empezó a razonar, ya lo intenté, esto no funcionó, no tiene sentido. Y eso es exactamente lo que nos pasa a todos nosotros, porque la lucha real no es contra Dios, es contra tu lógica, es contra tu experiencia pasada, es contra tu frustración acumulada. Y Proverbios capítulo 3, verso 5 dice, confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. O sea, tu mente te dice una cosa, pero la palabra te dice otra. Y aquí hay una frase que lo cambió todo, hermanos. Verso 5. Mas en tu palabra echaré la red. ¡Wow! Mas en tu palabra echaré la red. Aquí nace el Pedro que luego caminaría en poder. Porque no fue el milagro que lo transformó, fue esta decisión lo que cambió a Pedro. Y esto es una revelación. Porque la fe, escúchame, la fe no es una emoción, la fe no es una sensación, la fe no es una motivación, la fe es una decisión de obedecer cuando las cosas no cuadran. Y esto no es solo para Pedro, esto es para tu día a día. Muchos quieren el milagro, muchos quieren el poder, la unción, pero ignoran el muéveme un poquito. Y sin ese paso de muéveme de la orilla, no hay proceso. El milagro no empieza en el agua, empieza en la obediencia. Sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores. Hermano, escucha esto bien. No esperéis que Dios os dé algo grande si estáis ignorando lo pequeño. No pidáis profundidad si no respondéis en la orilla. Y por ejemplo, nosotros pedimos algo muy sencillo que fue preparar un pequeño bosquejo para darlo. Un pequeño mensaje, nada, una cosa simple. Y fueron muy pocos los que respondieron. Como Jesús cuando le dijo a sus discípulos, no habéis podido orar ni siquiera una hora. Algo tan sencillo, hermanos. Presta atención, el reino funciona así. Dios te habla, tú respondes y entonces Él se mueve. Con lo cual, si hoy sientes que quieres más de Dios, empieza por obedecer lo que ya sabes. Porque la verdad es que el que se mueve en lo pequeño termina viendo lo sobrenatural. Amén. La obediencia activa lo sobrenatural, porque el milagro sigue a la palabra. Verso 5 dice, y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Amén. Aquí ocurre el punto de quiebre, hermano. Lo invisible se vuelve visible. Dios tiene un orden y no lo altera por nadie. No negocia con nadie. O sea, esto no funciona así. Yo siento, ocurre y obedece. No. Ves, crees y respondes. No. Funciona así. Escuchas, obedeces y sucede. Hermano, Amén. Primero crees sin ver, luego ves lo que creíste. Dios mío, el milagro no es una recompensa emocional, es una consecuencia espiritual. El milagro no responde a las ganas, ni a la intensidad, ni al volumen, ni a la emoción. Responde a una sola cosa, a una obediencia real. ¿Qué es lo que pasó realmente en esa barca? No fue simplemente que pescaron mucho esa noche. Fue una irrupción de lo sobrenatural en lo natural. Y esto es clave, hermano, porque cuando obedeces a la palabra, rompes las leyes naturales. Salmo 33, verso 9. Porque Él dijo y fue hecho. Él mandó y existió. Que se multipliquen los peces. Ahí está, Dios mío. La palabra no necesita condiciones, necesita respuesta.
Y ahí en el verso 6 dice, y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces. Y habiéndolo hecho, aquí está la llave, hermano, fue cuando lo hizo. Lo que no ejecutas, no produce. Tú puedes escuchar 1000 predicaciones, puedes entender muchos principios, puedes emocionarte en ciertos momentos, pero si no hay acción, no hay manifestación. Por ejemplo, imagínate que sabes que tienes que perdonar a alguien, lo sabes, lo has escuchado, Dios te ha hablado, incluso has estado orando por ello, pero no lo haces. ¿Cuál es el resultado? Sigues atado, sigues cargado y sigues bloqueado. Pero en el momento en que decides perdonar de verdad, ir a su casa, pegar a la puerta, llamar, no lo sé, algo se rompe ahí. O si sientes que Dios te está llevando a algo, a iniciar algo, a hablar con alguien, a tomar una decisión, pero tú mismo lo retrasas, ahí está, la vida se queda igual. Hasta el día en que tú dices, lo hago, y es ahí donde empiezan a abrirse las puertas. O por ejemplo, quieres ordenar tu vida espiritual, sabes que necesita más orden, más enfoque, más disciplina, pero lo dejas para mañana. Hasta el día en que decides actuar y te levantas, te alineas, haces lo que sabes que tienes que hacer y ese día empieza el verdadero cambio, hermanos. Amén. Verso 7. Entonces hicieron señas. No sé, imagino así a los compañeros que estaban en la otra barca para que acudieran a su ayuda. Y ellos vieron y llenaron ambas barcas hasta el punto que casi se hundían. ¡Wow! Esto es precioso, hermanos. Porque Pedro no pudo gestionar solo la bendición. Tuvo que llamar a otros. Y aquí hay una revelación, hermanos. Porque lo que Dios hace en tu vida nunca es solo para ti. Porque tu obediencia abre puertas colectivas. Hay gente que va a entrar en su propósito porque tú obedeciste. Hay gente que va a recibir porque tú respondiste, hermanos. Segunda de Corintios capítulo 9, verso 10. El que da semilla, el que siembra, también dará pan para comer y multiplicará vuestra semilla y hará crecer los frutos de vuestra justicia. Dios mío, Dios multiplica sobre lo que se mueve. ¿Y qué pasa? Que muchos quieren impacto, quieren influencia, quieren resultados, pero no quieren obedecer cuando no es cómodo. ¿Y qué pasa? Que ahí es donde se bloquea todo. No los demonios o el no sé qué, eres tú mismo. El cielo responde a la acción alineada. No responde el cielo, escúchame, no responde a la intención, por muy buena que sea. No responde al deseo. No responde a la emoción. Responde a la obediencia. Con lo cual, hermanos, no sigáis esperando sentir algo para hacer lo que ya sabéis que tenéis que hacer. No esperéis las condiciones perfectas para obedecer. No retraséis lo que Dios ya te habló. Porque hay milagros detenidos por falta de respuesta. Con lo cual la pregunta es, ¿qué vas a hacer tú con lo que Dios ya te dijo? Porque cuando tú te mueves, Dios se manifiesta. O sea, el milagro no empieza en el cielo, empieza en tu obediencia, hermanos. Y verso 8. Al ver esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús y le dijo, apártate, vete, que soy un hombre pecador, ¿no me estás viendo? ¿Yo qué pinto aquí? O sea, mejor dicho, ¿tú qué pintas aquí al lado mía? O sea, cuando Pedro vio el milagro, reaccionó así porque no solamente vio poder, vio santidad, hermanos. Y eso lo confrontó. Estoy delante de alguien que es santo y yo no lo soy, como dijo Isaías, ¿no? En el capítulo 6. Pero Señor, yo soy de labios inmundos, no vivo en un pueblo con labios. Dios mío. Y fijaros, esto es muy profundo. Porque unos versículos antes, Pedro lo llama maestro, pero después lo llama Señor. Wow, Dios mío. Aquí lo cambia todo. Esto fue un encuentro real. Porque cuando Dios se manifiesta, no solo cambia lo de afuera, expone lo de adentro. Y Pedro acababa de ver un milagro brutal, las redes llenas, una provisión sobrenatural, una evidencia clara del poder de Dios. Pero su reacción no fue, ¡wow, qué bendición! Esto es increíble, vamos a aprovechar esto, esta noche vamos a celebrarlo en el bar. ¿Qué va?
Su reacción fue caer a los pies del Maestro. Su reacción fue caer a los pies del Maestro, el que ahora llama Señor. Dios mío. El verdadero encuentro con Dios no te hace sentir más grande, te hace ver quién eres realmente. Y aquí hay un patrón muy claro, y es que cuando la presencia es real, el orgullo no sobrevive. Pedro no estaba en condenación, Pedro no estaba huyendo, Pedro no estaba escondiéndose, Pedro estaba reaccionando. Dios mío, Dios no busca la perfección, busca corazones sensibles. Porque al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Cuando el corazón se abre, Dios entra en lo más profundo. Hay mucha gente que quiere poder, que quiere dones, que quiere resultados, pero evita el trato interno, la confrontación, evita el quebrantamiento. Y así no funciona el reino, no tiene nada que ver. Y ahora aquí el momento clave, verso 10, no temas. No temas, desde ahora serás pescador de hombres. Wow, esto es precioso, hermano, porque Pedro se ve indigno, pero Jesús no lo rechaza, sino que lo afirma. Dios mío, Dios no te muestra tu condición para apartarte, sino para acercarte correctamente a Él. Desde ahora serás pescador de hombres. Jesús no corrige su conducta, sino que redefine su propósito. Le dice quién va a ser. Con lo cual, hermano, esto es un principio para nosotros. Dios no trabaja desde tu pasado, trabaja desde tu destino. ¿Estáis conmigo? No sé, una persona que falla constantemente, una persona que cae en lo mismo, lucha con alguna debilidad, se siente indigno y puede reaccionar de dos formas, alejarse y esconderse, o hacer lo que hizo Pedro, reconocer, acercarse y rendirse. Soy hombre pecador, lo dijo claramente, hermanos. Y en el verso 11 dice que después trajeron las barcas a la tierra y dejándolo todo, siguieron a Jesús. Aquí ya no hay debate, no hay negociación, no hay excusa, no hay espera. Aquí hay una respuesta inmediata, hermanos. Un encuentro real siempre exige una decisión real. Tú no puedes, es imposible experimentar a Dios y seguir igual. Y si no hay cambio, probablemente es que no hubo un encuentro profundo con Él. Así que, hermanos, ya para terminar, fijaros el recorrido que hemos visto. Dios se acerca, el hombre responde, ocurre lo sobrenatural, el corazón se expone, la identidad se redefine y la vida cambia de dirección, hermanos. Bueno. Dios entra en tu vida normal, Él ve tu vacío, te pide un pequeño paso, activa lo sobrenatural, te confronta, te cambia la identidad y te llama para seguirle. Dios mío, esto es una transformación verdadera. Con lo cual, hermano, no busquéis solo lo que Dios puede hacer por fuera, buscad lo que Él quiere hacer por dentro. No huyáis cuando Él os confronte. Ese es el momento más valioso, hermano. Y no os defendáis cuando Él os exponga, sino que rendíos delante de Él, porque ahí empieza realmente la vida. Con lo cual, si sientes que Dios te está tocando, no te justifiques, no lo suavices, no lo ignores, ríndete. Porque Dios no te está señalando para alejarte, te está llamando para transformarte, hermanos. Con lo cual, aquí todo esto se resume a una cosa. Pedro no fue transformado por un milagro, fue transformado por un encuentro. Estaba pensando esa palabra. Wow. El milagro abrió la puerta. Pero el quebrantamiento cambió su vida por completo y desde ese día ya no fue el mismo hombre. Así que grábate esto, hermano. No es lo que Dios hace fuera lo que te cambia, es lo que hace por dentro. Y si quieres vivir lo que Pedro vivió, no empieces buscando poder, empieza permitiendo que Dios trate tu corazón. Porque Dios no está buscando a gente perfecta, está buscando a gente rendida. Porque es en la rendición donde nace la verdadera transformación. ¡Wow! Dios mío.
Amén. Vamos a orar. Ahí donde estás, vamos, hermano. Repite la última frase, lo último, cielo. Dios, lo he dicho muchas veces, Dios no está buscando gente perfecta, está buscando gente rendida, gente disponible, porque es ahí, cuando uno se rinde, donde nace la verdadera transformación. Así de simple, hermanos. Vamos a orar, hermano, vamos a conectarnos con Él. Señor, venimos delante de ti, aquí estamos, Señor, tal como somos. Tú ves, Señor, toda nuestra vida. Tú conoces todo, Padre. Tú ves, Señor, nuestras barcas. Tú ves nuestras redes. Tú ves, Señor, nuestras noches sin fruto. Tú ves el cansancio que nadie más ve, Padre. Y aún así aquí estamos, Jesús. Hoy reconocemos que muchas veces te hemos conocido, pero no te hemos seguido de verdad. Hemos escuchado, pero no te hemos obedecido. Hemos sentido, pero no nos hemos rendido delante de ti, Señor. Pero hoy queremos dar ese paso, ese poco que tú nos estás pidiendo, Señor. Esa obediencia que hemos retrasado, esa decisión que sabemos que viene de ti, Padre. Rompe ahora toda resistencia en el corazón. Rompe toda lógica que se ha levantado contra tu palabra. Rompe toda frustración acumulada que nos ha estado frenando, Señor. Hazlo, Padre. Rompe, quebranta, Señor, en el nombre de Jesús. Hoy decidimos decir, mas en tu palabra echaremos la red. Activamos esa fe, Señor. Aunque no entendamos, aunque no nos cuadre, aunque no lo hayamos intentado antes ya, Señor, obedecemos a tu palabra. Visita, Padre, cada hermano que está aquí conectado, ahí donde está, en su situación, en su realidad, en su proceso. Yo te pido, Señor, que tú entres en su barca. Entra en su rutina, Señor. Entra en su cansancio. Amén. Entra en su día a día, Padre, en el nombre de Jesús. Háblales claro, directo, sin confusión. A Paloma, a Conchi, a Arelis, a Gerard, a Viviana, a Carlos, a Joana, a Trinidad, a Soluna, a todos mis hermanos, Padre. Activa ahora una sensibilidad espiritual en sus vidas. Quita toda distracción. Despierta, afina su oído interior en el nombre de Jesús. Que no vivan desconectados de tu voz. Que no dividan más su vida entre lo espiritual y lo cotidiano. Que vivan consciente de ti en todo momento en el nombre de Jesús. Y Señor, si alguno en esta noche se siente vacío, llénalo. A los que están cansados, fortalécelos. A los que están frustrados, fortalécelos, restáuralos, Señor, en el nombre de Jesús. Pero sobre todo, Señor, a los que están a punto de rendirse, háblales ahora, Padre. Amén. Señor, llévanos de la orilla a lo más profundo y enséñanos a obedecerte sin condiciones. Jesús, que no solamente busquemos tu mano, sino tu rostro. Okay. Que no busquemos solo los milagros, sino encuentros reales contigo, Señor. Y que cuando tú nos toques, quites el orgullo, quites la autosuficiencia, quite todo lo que nos estorba. Y danos un corazón contrito y humillado delante de ti, que tú no desprecias, oh Dios. Así, Señor, como tú hiciste con Pedro. Redefine hoy identidades. Habla destino, Señor. Habla propósito. Habla llamado, Padre, en el nombre de Jesús. Y que nadie salga de este momento siendo el mismo, así como Pedro. Con lo cual, hoy declaramos que vamos a dejar lo que tengamos que dejar. Hoy vamos a obedecer lo que tengamos que obedecer. Hoy vamos a seguirte de verdad, Señor, así como Pedro, sin medias tintas, sin condiciones, sin retraso. Rendimos nuestras vidas delante de ti, Señor. Amén. Tómala, úsala, Señor. Dirígela y llévanos a vivir en una vida donde lo sobrenatural sea consecuencia de obedecerte. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, por esta palabra. Gracias, Amén. Señor, porque a mí me has hablado, siempre me hablas, siempre me tocas, siempre me confrontas. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Que así sea, Padre.
Gracias, Señor. Amén. Hermanos, mañana lo más seguro es que en TikTok estaré dando la segunda parte. Viene una segunda parte. Daré un resumen de esta y hablaré sobre el amanecer después del milagro. O sea, lo que hizo Pedro cuando todo terminó y realmente cuando todo empezó. Porque no fue el final, fue el comienzo. Y es tremendo. Porque tú imagínate, ¿ahora qué hacemos con todo esto? Hay que vender el pescado, hay que, no sé, hay que hacer cosas. Imagínate, después de eso, tengo que ir a mi casa, tengo que hablar con mi mujer, tengo que decirle, oye, mira, que voy a dejar el trabajo. No sé, tengo que hacer algo con el negocio. Voy a irme de casa durante un tiempo, no me vas a ver el pelo durante mucho. Me voy con Jesús, voy a seguir a Jesús, sí, a aquel que sanó a tu madre. Espérate, porque aquí hay mucha profundidad también. A veces leemos la Biblia y ni siquiera prestamos atención a detalles, ¿no? Pero esto es muy profundo también, hermanos. Porque cuando Dios te llama, tú tienes que arreglar tu vida pasada. Tienes que atar cabos, tienes tomar que dejar... decisiones. Exacto, tienes que... ¿Cómo lo digo? A nosotros nos pasó. Exacto, hay que arreglar cosas. No puedes decir, bueno, hasta luego, me voy. Para nada. Él tenía un negocio, tenía familia, estaba su mujer. Yo no sé si tendría hijos. Con lo cual, dice Conchi que no tengo ni idea. Pero tenían cosas que hacer. Con lo cual, aquí, esto es muy profundo, hermanos. Porque muchas veces leemos esto, yo lo leo no sé, tantas veces, pero hasta que no nos metemos y no escarbamos ahí, ese pequeño paso, oye, Pedro, empuja la barca, llévame ahí. Ahí fue, ahí donde se activó lo sobrenatural, es ahí donde vio el paso. Y luego el Señor lo llevó a algo más profundo. Es por eso nosotros queremos ir a lo profundo, estando todavía en la orilla sin dar ese paso. Claro. Hermanos, No, tenemos que despertar. Dar pasos de fe. Tenemos que despertar. Esto es para todos. En la serie de The Chosen se ve este proceso y se ve todo. Sí. Se toman licencias de como que después Pedro querían tener un hijo y la mujer lo pierde y ahí tiene algo de fe, ¿sabes? De lucha, de por qué me ha pasado. Y pasan cosas así, pero es bonito y se ve todo eso, claro. Y fue una mezcla de asombro y temor poder ver cientos y cientos de peces que vuelca la barca, que, o sea, es algo... Hola, Laura. Wow, bendiciones. Algo tremendo, que no se me olvide que el Señor... estaba leyendo la Biblia y tengo unos versículos para ti, Laura, luego te lo envío. Pero imagínate qué interesante. cuántos peces, o sea, que hizo Pedro ahí. Y lo más bonito es que compartió su bendición. O sea, esto no es para mí solo, esto también para los demás. Y ahora, ¿cómo voy a gestionar eso? Porque Pedro no dijo, bueno, vámonos de fiesta, vámonos de vacaciones con todo eso, con todo ese dinero. No, sino que lo dejó todo. O sea, imagínate. Es como que ahora mismo, pum, te llega una bendición, algo que tú estabas esperando y no lo vas a usar. Así que mañana vamos a ver eso porque esta segunda parte tiene mucha... Hay mucho que profundizar. Me llamó la atención hace mucho tiempo que escuché a Dante Gebel hablar como predicar de eso y fue muy gracioso porque fue como que se ponía o sea, como que hablaban los peces entre sí y decían que está Jesús, y decían si tenemos que morir, que sea en la red de Jesús y todos ahí, venga, todos, ¿no? Como qué privilegio ser pez y ser capturado por Jesús, ¿no? Y era como que los peces iban todos y decían, este es el honor máximo, todos ahí, que es la red de Jesús y si tenemos que morir capturados, que sea en este momento, ¿no? Y como todos los peces diciendo, wow, qué privilegio, vamos todos ahí. Era muy original eso.